Dándose. Y bueno, pues un poquito la intención de esta charla es tocar las mentes, los corazones, las almas de quienes compartimos una definición demográfica en términos de edad, que es la edad mediana. Muchos hemos escuchado el cliché de que la edad mediana viene con alguna pequeña crisis, ¿no? La crisis de la edad mediana. La realidad, yo en lo personal nunca tuve esa situación a mis 55 años. Yo me siento muy agradecido de vivir un momento de vida muy pleno, con mucho por delante, pero además en un mundo muy cambiante, ¿no? Que creo que eso es lo que podemos nosotros de entrada recoger, el dinamismo de estas épocas. En alguna ocasión a una sobrina le enseñé un cassette y un lápiz y le pregunté qué relación había entre ellos y me dio mucha risa porque ni se le ocurrió, creo que no había visto nunca un cassette. A nosotros nos tocó regresar el cassette con el lápiz, ¿no? Entonces, pues así de interesantes son los tiempos que cambian y la intención de este charla es precisamente el darle un marco de referencia a quienes tenemos esa experiencia ya de muchos años en este plano terrenal. Casi todos nosotros hemos logrado una madurez de vida, una gran cantidad de experiencias buenas, malas, en medio. Hemos tenido una diversidad de experiencias que van en las diferentes etapas de nuestro desarrollo personal, de las circunstancias a las que estamos necesariamente, si no obligados, por lo menos que tienen que pasar en nuestra vida, ¿no? Vida profesional, afectiva, matrimonial, familia, ¿no? Tanto en generaciones previas como en las que vienen. Nuestros papás ya se están haciendo viejitos, entonces también esa es una experiencia bien interesante de registrar. Y creo que en mucha medida quienes estamos en la edad mediana, también nos damos cuenta de nuestra experiencia personal. Esta es una de las razones también que motivó esta charla, porque con tantas personas con las que he estado en contacto en estos meses recientes y muchas veces en los diferentes retiros, parecería que el grueso de la población que nos acompaña es de edad mediana, pues nos vamos dando cuenta de qué es lo que hemos vivido, si lo hemos vivido bien, ¿no? Llega este cuestionamiento existencial, si dejamos de hacer algo, si hay algo más que hacer. Muchas personas tienen muy claro esto porque pues ahí efectivamente hay alguna situación de dolor, de limitación, de crisis, y otros en el sentido de lo favorable que ha sido, pues vienen con inquietudes de ¿y ahora qué sigue? Entonces encuentro que es una edad muy propicia precisamente para hacer un alto, para preguntarnos a dónde vamos. La pregunta ¿a dónde vas? Creo que tiene un significado muy práctico, pero también muy trascendental. Y vaya que esta es una edad que se presta para explorar en ese sentido. Y de alguna manera creo que el punto de partida ya para entrar en la materia y sobre todo por el trabajo que se realiza en estas disciplinas con las que estamos compartiendo, pues es el tema de la conciencia. La conciencia, me permito yo hacer alguna definición porque hay acepciones diversas, ¿no? Cuando alguien se desmaya, perdió la conciencia, esa sería una acepción del término conciencia, ¿no? La capacidad de estar en el aquí y en el ahora con lucidez. También habla de valoraciones adecuadas o no, como el que cruza la calle inconscientemente y no se fija y lo atropellan, ¿no? Sucede mucho esa forma de entender a la conciencia. Pero también la conciencia hay que entenderla como esa fibra que le da forma a la creación de dimensiones galácticas, pero también de dimensiones muy diminutas, ¿no? La ciencia ya empieza a darse cuenta que es precisamente una expresión de una energía consciente, un espíritu consciente, si queremos usar ese lenguaje, que es lo que le da forma y movimiento a esta realidad que vivimos o que apreciamos en esta experiencia individual. Y en ese sentido creo que es bien interesante empezar a explorar la edad mediana, que claro, todo esto que voy a compartir tiene vigencia para todas las edades. Y nosotros como seres conscientes, como seres parte de esa conciencia, de una conciencia universal, somos de alguna forma un proceso que nos lleva a esta conciencia materializada en un individuo y con una mente, con un cuerpo,
con una capacidad de comprensión, de acción, y ciertamente la conciencia está ahí tan plena como en las galaxias más lejanas de este planeta o en las condiciones cuánticas que sostienen a la materia al nivel más minúsculo. Y todos nosotros, de alguna forma, esta conciencia, podemos apreciar que tiene un movimiento que es bien interesante, es fractal, es un movimiento que está presente en toda expresión del universo. El cosmos se expande y se contrae, la respiración se expande y se contrae también, el corazón es una pulsación divina realmente la que está operando, y nosotros como individuos vivimos en esa pulsación también. Es una pulsación sutil, es una pulsación que nos permite vivir la vida, conocer la vida, y ya que estamos en esta edad mediana, es precisamente que creo que podemos, si hacemos una reflexión sobre nuestra experiencia interior, percibir que este movimiento también se da en cómo es que vivimos la vida desde un estado contraído del ser o un estado expandido del ser. Contraído porque en ocasiones estas contracciones conllevan un sentido de separación, un sentido a veces de dolor, de limitaciones. En sus extremos más intensos, a veces estas contracciones de conciencia nos llevan a la enfermedad. El cuerpo físico es el último de los cuerpos que es capaz de responder a las contracciones de nuestra experiencia de conciencia, y cuando no lo resuelve, pues caemos en enfermedades. Pero también en este mundo de polaridades, la conciencia se expande, y cuando está expandida, lo que podemos inicialmente realizar es que está asociada a un estado de relajación. Y desde ese estado de relajación vienen muchas experiencias también muy interesantes, muy elevadas, como pudiera ser los estados de contentamiento, que no es otra cosa que una satisfacción del ser en el aquí y en el ahora, el gozo, la dicha. Entonces, todos estos sentimientos expandidos también están presentes en esta pulsación de contracciones y expansiones. De manera muy paradójica, y aquí quiero hacer una pausa, un paréntesis, porque hay que también que entender que en este juego de contracciones y expansiones, la realidad está configurada en cuatro valores. Primero, nuestra vida siempre la vamos a ver desde una óptica en donde la vida es volátil. Constantemente hay experiencias individuales o sociales en donde hay un evento volátil y las cosas cambian. Lo vimos con la pandemia. Fue un evento que nadie esperaba y a todos nos puso en jaque. En ese sentido, también la vida es incierta. Hay muchos aspectos de nuestra existencia de los que no tenemos seguridad. En ocasiones tan incierta es salir a la calle y no esperar a que nos atropelle un coche o nos asalten. Pero también la incertidumbre a veces de nuestras interacciones con las personas. En ocasiones nos sentimos inciertos sobre los sentimientos que una persona pudiera tener hacia nosotros. Lo podemos sentir a lo mejor en relaciones de pareja. Incertidumbres hay también en los mercados financieros. En fin, esa es otra experiencia de la vida que no podemos soslayar. Junto con estas dos viene la complejidad. Cada uno de nosotros vive en sistemas complejos, lo que significa que hay diferentes elementos que consciente o inconscientemente, los percibimos o no los percibimos, pero están interactuando de una forma en donde nosotros nos vemos influidos por esta interacción. La relación que se tiene familiar con diferentes miembros de la familia y la relación que esta familia tiene con el entorno social, el entorno económico. Hay varios factores que siempre están en juego y que si queremos operar de una manera eficiente en la vida, pues tenemos que saber manejarla, la complejidad. Y luego está el tema de la ambigüedad, porque la vida es ambigua. Hay veces que nos encontramos con valores aparentemente contradictorios, pero que están ahí vigentes los dos y tenemos que darles una comprensión adecuada para poder entonces tomar las mejores decisiones o comprender los escenarios de la mejor forma. Como es también ambigua esta expansión y contracción de la conciencia, porque una de las ambigüedades de este fenómeno interno es que en ocasiones podemos sentirnos muy exaltados en un estado muy expandido de la conciencia, pero al mismo tiempo va a haber aspectos que siguen contraídos. Esta es la ambigüedad de la vida, y creo que ese es el juego de ocultación de un juego sagrado que nos corresponde entender como parte de la promesa de ser seres humanos. Y entonces esta ambigüedad nos lleva a situaciones muy interesantes porque
Ahí es donde nosotros desde esta edad mediana podemos y tendríamos que calibrar la experiencia de contracción y expansión de nuestras vidas para darnos cuenta que muchas veces, aunque estemos en situaciones de expansión, en alguna forma van a estar estos aspectos contraídos todavía presentes. Contraídos porque son frutos de huellas que estamos arrastrando de este proceso de vida desde el momento que fuimos concebidos, o a veces porque son huellas que vienen de generaciones atrás, que se siguen heredando una tras otra, o de otras vidas, que eso es un fenómeno, un misterio de la vida que nos toca o les toca a varios descubrir todavía. Entonces, todo lo que se ha contraído en esa historia de nuestras vidas está ahí presente y a pesar de ello tenemos estos momentos de expansión. Una expansión que no necesariamente nos lleva a estados que son estables o regulares. Duran mucho, duran poco, pero al final son efímeros. Y es ahí donde creo que de una manera de esta exploración, a través de esta exploración, tendríamos que poner atención. Primeramente porque hay que entender qué sucede en este proceso y a mí me gustaría hacer un pequeño mapa de cómo esta experiencia es que se da en términos sutiles de la experiencia consciente. Primero y más importante, porque nosotros venimos a este mundo, somos herederos o receptores de un cuerpo físico que es una manifestación de de la conciencia tangibilizada. Tenemos un aparato respiratorio, un aparato circulatorio, tenemos un esqueleto, tenemos un sistema gástrico, un sistema reproductivo y así. Entonces hay una manifestación burda de esta conciencia que se ha contraído al grado que nos da un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico nos permite vivir la vida y nutrirnos y enfermarnos y todo lo que conlleva esta experiencia burda. Pero junto al cuerpo físico está el cuerpo sutil, que es una manifestación más fina, abstracta, innasible de la conciencia con la que nosotros llegamos a este plano para tener la habilidad de conocer el mundo. Al nivel del cuerpo sutil es que operan los sentidos de percepción, los cinco sentidos de percepción, los cinco órganos de acción, brazos, piernas, boca, ano, genitales, que es lo que nos permite actuar e interactuar en la vida. Y ahí en ese cuerpo sutil, muy interesante, está el asiento de la mente. La mente se asienta en lo que se llama el aparato psíquico interno, que es el asiento en donde está el ego, el intelecto, la memoria y los pensamientos. Y es la combinación de estas facultades de nuestro aparato psíquico interno para que nosotros podamos operar en la vida. El ego como aquel aspecto que nos permite identificar primeramente nuestra individualidad, pero que también de una manera, a través de esta contracción que se vive, nos lleva, nos invita, nos atrapa a la identificación con tantas formas y conceptos que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Me identifico con un hombre, me identifico con una nación, una nacionalidad, me identifico con un grupo social, me identifico con mis responsabilidades, con mis dramas, con mis emociones. Y cada vez que nos identificamos, si ustedes pudieran llevar esta reflexión a su experiencia personal, parecería que el objeto de la identificación nos atrapa y nos conflictúa, porque tenemos que negociar lo que sucede alrededor de lo que no es uno mismo. Y entonces tenemos que estar operando en una dualidad, como la vida lo es, el yo y lo otro. El ego podemos entenderlo como si fuera el instrumento de navegación con el que nos vamos a orientar en la vida porque no es otra cosa que para eso, es una función de la mente que nos da ese sentido de orientación. Si yo tengo calor, el sentido del yo me dice que mi cuerpo está sudando y me quito el suéter. Si tengo hambre, lo mismo. Activa las funciones de acción que tenemos integradas en el cuerpo sutil, pero no necesariamente nos funciona cuando estoy excesivamente identificado con aspectos dolorosos que he vivido, con estos aspectos contraídos. Y los podemos entender a través de pérdidas, a través de deseos no satisfechos, a través de un sinfín de experiencias. Entonces, el ego como si fuera una brújula, lo tenemos que limpiar, porque de otra manera va a ser una brújula magnetizada que no va a apuntar al norte, pero cuando lo limpiamos es que apunta al norte, pero no solo eso, cuando apunta al norte,
mi comprensión del ego, y creo que es una metáfora que vale la pena entender, apunta a un norte que nos lleva a un yo de trascendencia, que vendría a ser exactamente ese aspecto más sutil desde donde la divinidad opera y funciona en todo lo que es esta creación. Entonces, el ego es el principal elemento de este aparato psíquico interno. El intelecto como las capacidades cognitivas, creativas, intuitivas, de lógica, con las que nosotros procesamos toda la información que vamos recibiendo a través de nuestros sentidos, para entonces darle significado a las cosas y poder alimentar al ego de la información necesaria para operar. Entonces, el intelecto es una modalidad, es una función de la mente que se puede pulir o se puede olvidar y entonces tenemos un intelecto poco apto para interactuar con el mundo y que podamos nosotros operar con tanta información. Es por eso que siempre es bueno estar constantemente en un proceso de actualización, que no necesariamente aprendizaje, pero sí actualizarnos en nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades internas. Después tenemos la memoria. Nosotros somos un disco duro. Tenemos almacenadas memorias en el consciente y en el inconsciente, memorias de otras vidas, memorias de otras generaciones, memorias a veces que ni siquiera nos damos cuenta en qué momento las adquirimos. Y ese es el contenido desde donde también nuestro intelecto tiene que operar, pero definitivamente nuestro ego tiene que alimentarse para poder hacer este proceso de referencias constantes. Y el pensamiento vendría a ser el sucedáneo que opera en función de toda esta interacción. Y es aquella forma en donde se establecen los mecanismos de comunicación interna conmigo mismo. El diálogo interno es la manifestación más obvia de los pensamientos. También ideas creativas, ideas intuitivas, pero el pensamiento está ahí. El pensamiento como fruto también, porque aparentemente, y esto es una ambigüedad, el uno se debe al otro. ¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? Creo que eso es secundario, pero en esta interacción tan compleja, nosotros podemos observar que nuestros pensamientos son fruto de nuestra historia, de nuestras memorias, de cómo hemos interpretado la información y cómo la referimos en función del yo. Y entonces los pensamientos pueden ser muy enaltecedores, de preferencia que no haya, o la maquinaria de pensar puede ser extremadamente intensa y no necesariamente muy amigable. Para mí, en términos de la psicología de Holy Grail y como una de las señales de que las personas tienen un cierto grado de contracción, de separación, es que a mayor intensidad de la actividad de pensar, a menor afinidad o afabilidad de esta actividad, pues el mayor grado de desconexión y contracción que tienen las personas. De ahí que es importante observar la mente, más no engancharse en ella, que es uno de los propósitos de la meditación. Simplemente atestiguar el funcionamiento de la mente, eventualmente con miras a callarla. No que se detenga completamente, pero sí a que se atenúen sus efectos. Entonces, este aparato psíquico es aquello desde donde yo voy a interactuar con el mundo desde este cuerpo sutil. Llevamos dos cuerpos, el físico y el sutil. Luego viene el cuerpo causal, que es aquello que nosotros entendemos como el alma, como el espíritu. Es aquella modalidad individualizada de divinidad que nos permite trasladarnos más allá de nuestro cuerpo por otras dimensiones que no son las que estamos nosotros viviendo en el aquí y en el ahora. Es ahí donde quedan los registros de información que se fueron generando a través de la interacción del cuerpo físico y el cuerpo sutil con la vida, donde residen las huellas kármicas, si queremos hablar en términos de las filosofías orientales. Y es así que un alma se ve contraída o se ve expandida. En función de una expansión total del alma, podemos nosotros llegar a contactar con la divinidad, el sentido de unidad, que es el cuerpo supracausal. Es aquella morada del ser absoluto, de la causa última del universo y la causa final del universo. Como queramos entenderla en función de cómo es que hemos nosotros logrado el madurar nuestra comprensión espiritual a través de diferentes campos de filosofía o de las diferentes fes del mundo. Al final es un idioma que nos permite acercarnos a esta experiencia. Entonces, nosotros constituidos con estos cuatro cuerpos es que tenemos que vivir una realidad mundana en donde siempre va a haber un entretelón bien interesante que no tenemos que olvidar. Primero, y muy importante, que somos el resultado de un sinfín de eventos traumatizantes
que van a determinar nuestra estructura psicológica a un nivel de jerarquías que tiene que ver con definir nuestra identidad, ciertamente, pero esta va mutando a lo largo de los años. Esta huella del trauma es uno de los factores con los que nosotros tenemos que convivir constantemente, para bien y para mal. Y ciertamente si queremos nosotros crecer en nuestra vida, es una necesaria parada de sanación, de comprensión, de integración, para precisamente liberarnos de todas estas contracciones de la conciencia a las que somos sujetos a vivir. Después nos vemos obligados a negociar entre el yo traumatizado con los condicionamientos impuestos por el mundo social. Y esto es terriblemente complejo porque somos el fruto de la historia de los mitos, de los cuentos, de los traumas colectivos, de la historia de nuestra familia, sus imposiciones dolosas o accidentales, los mismos condicionamientos que ellos tienen como si fuera el cauce de un río, y nosotros como individuos, utilizando el intelecto, nuestra capacidad de memoria, limpiando nuestro ego, tenemos que negociar la relación que tenemos con el mundo alrededor. El mundo alrededor que se define a través del núcleo familiar más íntimo, del núcleo familiar secundario, de la sociedad en su conjunto, de la historia de un país, de nuestras religiones, de nuestros ancestros. Todo eso impacta definitivamente en el yo. Y el tercer punto de este entretelón es que lamentablemente, para bien o para mal, porque así son las cosas, desde que nacemos la sociedad nos roba el poder satisfacer nuestra necesidad de un sano desarrollo. Decía algún sabio de la India que no es signo de salud el estar debidamente adaptado a un mundo enfermo. Y creo que si nosotros hacemos una revisión de lo que ha sucedido en el mundo desde milenios, pues nos vamos dando cuenta que vamos heredando pautas muy negativas y que las vamos normalizando, nos vamos adaptando y de alguna manera las vamos normalizando en nuestras vidas. Y esta es una de las razones en las que cuando estamos en la Edad Media es bien interesante el despertar esta realidad, porque cuántas cosas no hemos normalizado de las diferentes situaciones que nos contraen, dinámicas familiares que no son propicias, diferentes eventos que nos lastiman, etapas de nuestra vida en donde fueron las cosas no necesariamente como lo pensábamos, las diferentes maneras en donde no nos procuramos crecimiento y que apenas están aflorando y que nos damos cuenta. Todo eso empieza a darse en algún punto y en la edad mediana es cuando empieza a concientizarse todo esto. Entonces, pues esto es maravilloso porque qué belleza el poder a esta etapa de nuestra vida, donde tenemos todavía una capacidad adaptativa elástica, donde tenemos energía, fuerza vital, donde tenemos todavía capacidad de tomar decisiones importantes de cambio, nos podemos dar cuenta de esta experiencia de vida y entonces asumir firmemente la convicción y la acción para llevar nuestra vida a un destino diferente, y es que también hay tiempo de sobra para hacerlo. La edad mediana acaba por ahí de los 64 años. Entonces, a esas alturas todavía la gente está trabajando. ¿Con qué promesa? ¿Con qué resultados? Dependerá mucho de cada uno de nosotros, cómo arropemos el cambio, y habrá cosas que no podremos cambiar, pero podemos cambiar cómo nos relacionamos con ellas. Entonces aquí viene otro nivel de ambigüedad en nuestra experiencia, porque tal vez no logro las metas que yo quiero, pero el simple hecho de trasladarse a una realidad donde trascendí las limitaciones que me impidieron lograr esa meta es un éxito por sí mismo. Entonces, a veces es bien importante no juzgarnos cuando las cosas no nos salieron como queríamos, pero en algún momento hemos hecho tales cosas que en retrospectiva decimos, bueno, salió adelante el tema, estoy satisfecho con lo que he logrado. No hay mal que por bien no venga, dice la expresión, todo sucede para bien, complementaría. Y esa es la promesa de la edad mediana realmente. Creo que esto es lo más importante de esta charla para aquilatar, que la edad mediana nos pone en una situación de privilegio si sabemos tomar la oportunidad. Una oportunidad que implica pues la decisión de hacer ciertas cosas de una forma distinta como las hemos llevado a cabo, de integrarnos en núcleos sociales que nos den una
alimento social, un alimento del espíritu que nos lleve a encontrar nuevas opciones en la vida. Estamos en muy buena época. Entonces, en ese sentido es que podemos nuestra edad mediana moverla en las direcciones que se vienen hacia el futuro. Y es muy importante porque habrá un momento en la edad mediana en donde nos estamos liberando de ciertos compromisos. Quienes son padres o somos padres, pues los hijos ya estarán a punto de terminar la universidad, ya a punto de decir, ya cumplí. Ya tendríamos una madurez profesional en donde hemos consolidado una trayectoria profesional, un patrimonio o por lo menos asegurado ciertos mecanismos de recursos para poder yo subsistir y razonablemente tener más tranquilidad hacia el futuro. Entonces es importante tener esto en cuenta para efectos de ahora que sigue. Quienes dejan a los hijos ya bien casados, ¿qué hacemos? No queremos vivir el síndrome del nido vacío, que es una expresión también de descripción de qué sucede cuando los hijos se van. Hay un sentido de propósito que se cumplió, pero ¿y después? ¿Hacia dónde vamos? O hay que pensar en el momento del retiro y todavía tenemos la capacidad de producir para llegar a la edad necesaria de tener un retiro adecuado y entonces tener una vejez digna en salud, muy importante, ese es otro factor, cómo vamos a llegar a ciertos años en nuestra salud. Si venimos de una experiencia de vida de mucha salud, de trabajo, de ejercicio, pues qué mejor, todavía tenemos mucho vigor para el futuro. Y si no lo estamos haciendo así de esta manera, llegó el momento de tomar decisiones que nos pongan en una edad tercera, en una tercera edad con la mejor salud posible. A lo mejor lo que necesito o lo que estoy deseando en los siguientes pasos, pues es encontrar un nuevo propósito de vida. A lo mejor ese propósito, según haya yo logrado ciertas metas, pues es viajar, a lo mejor es estudiar, a lo mejor es el servicio hacia el prójimo. Entonces, todos estos mecanismos que vamos a estar atendiendo en nuestra edad mediana nos abren una gran cantidad de oportunidades en la vida y esas oportunidades hay que tomarlas sí o sí conscientemente, activamente, diligentemente y desde un estado de expansión en donde las cosas sean relajadas. Ya vivimos nuestras juventudes aceleradas. Creo que ahora parte de lo que nos debemos es ese estado de relajación, ¿no? Verdaderamente relajados. Y aquí para este tema de qué sigue en la vida, yo quiero proponer o quiero compartir que para la experiencia humana hay cuatro metas. Estas cuatro metas son una cosa maravillosa. La primera meta es la meta de la rectitud moral. La rectitud moral no es otra cosa que la decisión correcta en el momento correcto, salvaguardando el bienestar primero hacia mí mismo y hacia lo que me rodea. Ese sería un primer nivel donde la rectitud me tiene que guiar en todo momento, en toda acción. El segundo nivel de esta rectitud, de este deber moral, es el que vea por mi propio bienestar, que vea por el bienestar de mi prójimo y que para los demás sea inocuo. Ese es el segundo nivel yo le llamo de ecología. Y el tercero y el más idóneo es que sea bueno para mí, que sea bueno para el otro y que sea bueno para el mundo que nos rodea. Ya sea que yo tenga la capacidad de impactar de manera positiva a mi entorno social a través del servicio, a través de la colaboración en el trabajo con los vecinos, o a lo mejor ayudando a las mejores causas de la naturaleza, porque al final tenemos que soportar este mundo para que este mundo soporte a las próximas generaciones. Y aquí esto es bien importante porque los seres vivos evolucionan más adecuadamente desde un espíritu de colaboración. Esto lo vemos en la naturaleza. Hay miles de ejemplos de cómo la naturaleza interactúa colaborando entre diferentes especies para que las especies tengan mejores condiciones de sobrevivencia. Tiburones con pescados que los están limpiando, el cangrejos que colaboran viviendo en una concha, en fin, a mí me encanta ver videos de animales porque de pronto lo último que vi es un elefante que le estaba bañando a una cebra que estaba infestada de avispas. Y la cebrita, porque era una cebrita, sobrevivió. De otra manera, las avispas lo hubieran matado. Entonces, la naturaleza parece que tiene mejor espíritu colaborativo que el ser humano. Entonces, hay que ver que esa rectitud moral, que sería la primera meta de la vida, nos dé ese logro, porque de ahí se sostiene lo que sigue.
El segundo o la segunda meta de la vida es la liberación del peso psicológico que hemos acumulado a la vuelta de tantos años y experiencias y que nos ha contraído, de nuevo el principio de contracción. Ese peso psicológico que conlleva emociones, conlleva sentimientos, conlleva disparadores. Liberarnos de esas cargas, esa es otra de las metas que tenemos que buscar en la vida. Y entonces ya tenemos dos metas que se vuelven el punto de partida para la siguiente meta, que es la riqueza. Y aquí la riqueza hay que entenderla no desde una visión contraída asociada al dinero, no. La riqueza habla de la posibilidad de contar, sí, con recursos para poder subsistir, construir, compartir y servir al otro, si así fuera. Pero también hay riqueza de conocimiento, hay riqueza de experiencias, hay riqueza de amistades, hay riqueza intelectual. Entonces hay que cultivar la riqueza en su expresión más constante porque nos va a abrir el mapa de la realidad. Una persona que tiene riqueza en todo sentido va a tener mejores medios para operar en la vida, porque al final son fuentes de información, entre otras cosas. Todo es información ahora en este mundo digitalizado, ¿no? Entonces hay que cultivar el estado de riqueza constantemente. Y el que sigue es el placer. No el placer desde una perspectiva hedonística, que es la satisfacción mera de los sentidos. Estamos hablando del placer que se da al lograr una meta, el placer que se da de una buena charla, el placer que se da de una buena cocina. Claro, los placeres sensuales también están ahí, escuchar música, tener momentos de intimidad, no están negados, no son excluyentes. El placer disciplinado nos permite también sentirnos vivos. Y al sentirnos vivos, ¿qué pasa? Ese sentido de expansión se va acrecentando, acrecentando, acrecentando. Entonces, hay que lograr estas cuatro metas en la vida sí o sí. Y la edad mediana es precisamente el momento en donde podemos movernos hacia esas cuatro direcciones. Unas primero, otras después. Cada quien tiene la libertad de hacer la fórmula como mejor convenga a sus circunstancias, pero tener esas metas muy plenas, muy claras para esta y las siguientes etapas de nuestra vida. Hay que vivir con plenitud, en totalidad. Y entonces, bueno, la pregunta es, Jorge, ¿cómo logro estas metas? Porque lo estás planteando muy fácil. ¿Qué sigue? Porque pues al final somos seres contraídos, todavía no nos liberamos como el Buda, no hemos integrado el cuerpo crístico y tantas formas más de expresar esta expresión maravillosa de la creación, de la creación divina. Pues es muy fácil, por lo menos en términos prácticos. Si queremos nosotros empezar a movernos decididamente y fácilmente, sobre todo fácilmente en esa dirección, hay que trabajar diligentemente con un aspecto de nuestra psique que es la sombra. Hay que trabajar muchas cosas que no están en ese aspecto que la sombra es un concepto que explica que aquellos aspectos irresueltos de nuestra psicología, de nuestra experiencia mental, emocional, generalmente los vamos reprimiendo, los vamos llevando a un espacio en donde no nos molesten, porque no nos agrada enfrentarnos a esas cosas. Son huellas de aspectos insuficientes de nosotros, muy contraídos, vergüenza, culpa, resentimiento, y muchas veces eso no nos deja operar, porque no es políticamente correcto expresar esas emociones, esas tendencias de conducta, pero también muchas veces porque son tan dolorosas que nos pueden contraer más, nos pueden llevar a depresiones, y en ocasiones estamos deprimidos aún con la sombra debidamente en su lugar. Entonces la sombra tiene esa connotación que es la caja de Pandora en donde vamos metiendo todas estas experiencias. Eventos muy, muy dolorosos que no acabamos de procesar y que es mejor reprimirlos en el inconsciente debidamente para operar en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, ahí va a estar esa señal de dolor y ante los disparadores correctos, esto puede generar conductas muy desagradables. Pero no solo eso, la sombra tiene una característica energética muy poderosa. Primero, porque todos estos aspectos que conforman la sombra tienen una componente de energía psíquica muy intenso. Imagínense la emoción que hay en una experiencia de una pérdida que se dio en un momento dado de una persona muy querida. O la experiencia de un momento de trauma como pudiera ser una violación
son tan intensos que los tenemos que reprimir y la intensidad emocional queda casi al mismo nivel del momento en que sucedió. Entonces, energéticamente, toda esa energía está reprimida ahí en la caja de Pandora. Toda esa energía psíquica está distraída de podernos llevar a esta plenitud. Mas no solo eso, para poder yo tener todo contenido en ese espacio de sombra, lo que necesito es invertir mucha energía psíquica como si fueran los candados que cierran esa caja. Y en ocasiones esa caja está a punto de desbordarse y es un conflicto constante de energía que se tiene que invertir en esa represión, en esa contención. Toda esa energía se desbalancea en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo sutil, y al final se enferma el cuerpo físico y también el cuerpo causal. Hay personas que tienen realmente enfermedades del alma debido a todas estas características de su experiencia inconsciente. Entonces, resolver esos aspectos que están en la sombra, primeramente lo que va a traer es una integración de energía psíquica y fuerza vital que va a permitir que nuestro cuerpo se reestructure. La integración al resolver todos estos aspectos nos va a permitir liberarnos psicológicamente de ello y nos va a dar más capacidades de constituirnos como seres rectos. Y esto es precisamente la energía y el poder personal que radica en ese aspecto de nuestra psique. Pocos aspectos de nuestra persona tienen tanto poder potencial a nuestro favor como aquello que está potencialmente guardado en la sombra. Es paradójico, es ambiguo. ¿Por qué algo tan oscuro puede traernos tanta iluminación? Pues porque es la energía que tenemos que restablecer, que tenemos que reintegrar. Cuando esta reintegración se da en una modalidad completa, en una modalidad integral, hay un fenómeno que también que sucede, que les quiero compartir, que se llama la individualización, porque es entonces en donde el ego empieza a liberarse de todos estos condicionamientos externos que nos distraen, en donde nos dejamos de identificar con situaciones que son fruto de compensaciones, de tendencias u otros mecanismos de ajuste que son fruto de la sombra misma. Y entonces ya no necesito el buscar fama y fortuna para ser validado por el mundo, porque todo este sentido de separación y de abandono que he guardado en la sombra ya no lo necesito compensar con estos satisfactores externos. Y entonces la riqueza ya no viene de un lugar de contracción, tiene que venir de un lugar de expansión. Si resuelvo todo esto, ya puedo yo gozar de los placeres disciplinadamente porque no estoy buscando satisfacer hedonísticamente mis sentidos. Ya no caigo en adicciones como un mecanismo de control o de distracción sobre todo eso que no he resuelto. Y es entonces que se pueden resolver estas tendencias de la mente. Y entonces sí puedo disfrutar los placeres de la vida sin caer en estas pautas hedonísticas tan autodestructivas. Cuando tengo toda esta fortaleza interna que se regresa con este proceso de individualización, tengo un yo auténticamente alineado con este norte magnético del ego que nos alinea con el cosmos, con la fuerza cósmica que da fuerza a la vida. Y es entonces que nuestro propósito más elevado se empieza a cumplir, que es realmente establecernos en el camino de la realización del ser absoluto, que esa es la promesa de vida que tenemos todos los seres humanos. Entonces, para efectos de la edad media, pues realmente creo que espero que sea un mapa que nos haya dado un poquito más de claridad de la promesa y las oportunidades que hay en este momento de vida que estamos gozando. Así que pues sin más, ya creo que es importante terminar con la charla. Se compartieron conceptos bien interesantes, espero que los hayan encontrado de utilidad, que les hayan abierto los ojos a diferentes niveles de su experiencia personal y que a partir del momento de vida que están ustedes viviendo, pues puedan aprovechar esta información. Me da mucho gusto el que hayan estado en esta conferencia tan breve, bueno, ni tan breve porque va más de una hora y a lo mejor tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren compartir algo, lo podemos compartir a micrófono abierto o aquí en la caja de conversaciones y con mucho gusto les comparto más información en función de sus dudas. Así que, pues muchas gracias por su tiempo y a la orden si tienen alguna inquietud. ¿Todo bien? No, Entonces, Jorge, perdón, como siempre agradecerte el tiempo
Y como siempre, agradecerte esta claridad de conceptos que ayudan, siendo ordenados, a entender un poco más el mapa que puede ser atendido, pues para estar obviamente alineados al gozo de la experiencia que es vivir, Solo siendo. solo siendo. Es lo único que hay que hacer. Pues muchas gracias, Edmé. Eduardo, gracias. Reina, si no hay más, por el momento de parte de ustedes, les agradezco el tiempo. Dime, Eduardo, ¿tienes algo que decir? No, 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 muchas gracias también. Vi que abriste el micrófono. Pues muchas gracias por la compañía, les agradezco el interés y bueno, voy a estar buscando compartir un poquito más de información sobre lo que hacemos en este campo de psicología, la experiencia que se da con tantas horas de trabajo en los retiros que damos, siempre nos da alguna serie de revelaciones. Y fundamento mucho este trabajo en conocimientos ancestrales de filosofías muy robustas, pero también de ciencias exactas, que es la ciencia que soporta el trabajo que hago. Así que me va a dar gusto estar viéndolos de vez en cuando en estos webinars, porque la verdad es que es una faceta del trabajo que hago que estamos iniciando, que es compartir el conocimiento, que creo que es muy necesario y útil. Así que muchas gracias. Reina, muchas gracias a ti también. Saludos Jorge, por hasta tu compa- Córdoba. por tus saberes y expandiendo más la conciencia. Gracias, gracias. Me encantan las constelaciones, son muy, resonantes con esto que platico y con lo que hago, así que, pues qué bueno que tenemos este espacio. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy bien, pues saludos a todos, estamos en contacto. Namaste. Eh, Gracias. Gracias, gracias. Bonito. Adiós.